mes, desde que se empezaron a conocer los lineamientos del nuevo presupuesto, es bueno la movilización popular en relación a ello y cómo afecta el presupuesto, este nuevo presupuesto, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Para ello, bueno, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ada, para vos, para toda la audiencia de Patagonia Obrera, para los compañeros ahí en el estudio. Bueno, la editorial de la prensa titula Presupuesto del FMI, la crisis del ajuste. Bueno, es sin duda que va a ser el acontecimiento político más importante de nuestro país en estos días. El 23 empieza el debate en las comisiones y el 24 espera ser tratado en el recinto, ¿no?, de diputados. Y como señalabas, se fueron poniendo de manifiesto, se fue conociendo en la opinión pública distintos aspectos de este presupuesto. ¿Qué es lo que más, digamos, nos interesa a nosotros desde Santa Cruz? En primer lugar, la cantidad de obras que van a ser paralizadas y que la población tenía expectativa en que se realicen, ¿no? Desde la autovía Caleta-Comodoro, el tramo de la 40 que está sin pavimentar entre Carriel y Tres Lagos, bueno, todo lo que significa la parálisis allí en Río Turbio, el presupuesto para darle continuidad a la mina, a la mega usina, la transferencia del Hospital Samic en Calafate, la quita que prevé el presupuesto de subsidios al transporte, que va a impactar especialmente en Río Gallegos, en Caleta Olivia, en Río Turbio, en San Julián, allí donde hay transporte público y donde los estudiantes, la juventud, generalmente y los sectores populares son los que más utilizan. Las provincias y muchos municipios obviamente no cuentan con los recursos para hacer frente a este subsidio, lo que se prevé que va a traer un aumento considerable del boleto, ¿no es cierto? Y después la continuidad de esta política de achicamiento del Estado que se viene sucediendo y que va a dar continuidad con recortes y despidos tanto en parques nacionales como en el ANSES, en agricultura familiar, como ya sufrimos este año, en la aduana, en la FIB, en los distintos entes nacionales, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos todo un aspecto de cómo impacta directamente el presupuesto sobre los pobladores, sobre los trabajadores en Santa Cruz, y a eso le tenemos que agregar esta situación de ataque tanto a los activos como a los jubilados, con la reducción de las bonificaciones por zona desfavorable en las asignaciones familiares, que a partir de la reacción que hubo se dejaron en suspenso durante un mes. Ahora hay un compromiso de que no se van a poner, pero lo que no se dejó en suspenso y se puso en práctica este mes es un tope para el cobro de esas asignaciones familiares. Entonces, por ejemplo, compañeros que hasta hace 2 meses cobraban asignaciones familiares porque el tope estaba previsto en 47.393 pesos, este mes ya no cobraron nada de las asignaciones familiares porque el tope para cobrarlo ahora es de 41.959 pesos. Y eso ha afectado a muchos trabajadores de la actividad privada del Estado Nacional que tienen salarios medios, ¿no es cierto?, que se acercan de alguna manera a lo que vale la canasta familiar en Santa Cruz. De conjunto, todos los recortes que están planteados son aproximadamente unos 500.000 millones de pesos. Lo que no se toca y se continúa es con la carga del impuesto al salario. Se amplía los rubros y los montos para calcular el impuesto a las ganancias, como son las horas de viaje, los viáticos, etcétera. No se toca y continúa vigente el impuesto al consumo, que es el IVA, que cada vez es más alto a partir de la inflación, la carga impositiva que tenemos cuando vamos al supermercado. Y por otro lado, mientras se carga con impuesto al trabajo, con impuesto al consumo, a millones de argentinos, continúan las exenciones impositivas, los privilegios, los subsidios para las grandes corporaciones petroleras, para las grandes corporaciones mineras, para las transportadoras de luz y de gas, que a partir de la dolarización
sin duda están haciendo una ganancia sideral. Los dos aspectos que queremos señalar del presupuesto que se modifican y que obviamente hay que prestarle mucha atención como mensaje político, uno es de la asistencia social, del Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley. Se aumentan las partidas porque evidentemente a partir de la paralización de la obra pública, solamente eso va a implicar unos 40, 60 mil puestos de trabajo menos, no está la perspectiva de una reactivación industrial, ni de obra pública, ni de generación de trabajo. Entonces aumenta el presupuesto de desarrollo social para establecer mayores subsidios, para establecer mayor contención social. El ejemplo práctico en Santa Cruz lo conocimos ayer, donde la Intendencia Carambia de Cambiemos otorgó, a partir del reclamo de cientos de desocupados en la acera, un subsidio de 15.000 pesos, ¿no es cierto?, que son muchos de los compañeros y sus familias que se quedaron sin trabajo con los recortes en la industria petrolera. Y el otro ítem que se aumenta de manera considerable es el destinado al pago de los intereses de la deuda externa, de los intereses de las LEVAC, de las LELIC, de estos instrumentos financieros que han alimentado como es una bicicleta en favor de los bancos y de las financieras. Entonces, bueno, estamos ante un presupuesto que claramente ha sido dictado por el Fondo Monetario Internacional, que además ha impuesto el presidente del Banco Central y que pretende imponerle hacia adelante aún mayores sacrificios a toda la población laboriosa de nuestro país. De conjunto, desde el Partido Obrero lo denunciamos como un verdadero dibujo, ¿no?, teniendo en cuenta que establece bandas para el dólar de entre 38 y 44 pesos. Estos mismos economistas que hoy nos están planteando que con este presupuesto controlan la inflación y el dólar, son los mismos que el año pasado habían fijado como pauta inflacionaria de un 15%, ¿no? Y hoy la realidad nos tiene con una inflación arriba del 45%. Entonces decíamos que todos estos sacrificios que se pretenden imponer a la población en realidad van a ser en vano, y ellos lo saben, porque a pesar de todos estos recortes no va a alcanzar para pagar el gasto mayor que tiene el Estado Nacional, que son los intereses de la deuda que se ha tomado, de esta bicicleta financiera que se ha armado y que ha llevado las tasas a más de un 70%. Ellos lo saben, por eso establecieron en el artículo 53 la autorización al Poder Ejecutivo, es decir, a Macri, al ministro de Economía, para proceder a una nueva reestructuración de deuda. Es decir, que están previendo en el horizonte, aún bajo estos enormes sacrificios que se le quiere imponer al pueblo, de que Argentina se va a la bancarrota, de que vamos a un default y que va a ser necesario hacer una reestructuración de deuda. Y así como ahora, en forma ilegal, han pasado 3 presidentes del Banco Central sin acuerdo del Senado, así como han contratado estos préstamos con el Fondo Monetario sin pasar por el Congreso, bueno, pretenden una vez más delegar la función de reestructurar la deuda al Ministerio de Economía, que sabemos que hoy ya está prácticamente intervenido por el Fondo Monetario Internacional, que tiene oficinas hoy en el Banco Central, ¿no es cierto? Omar, ¿cómo es el papel que juega la oposición sobre la sesión esta de la aprobación del presupuesto? Mirá, es claro que como todas las leyes que ha sacado el macrismo, este presupuesto no puede pasar si no es con la complicidad de la oposición, de la pseudo-oposición, del PJ, del Frente para la Victoria, de Carrió, de Stolbizer, porque hay una cuestión muy sencilla. Se necesita, solamente para que empiece a ser tratado,
2/3 en la Cámara de Diputados. Y los únicos que pueden garantizar y que ya se han comprometido a garantizar la asistencia para que se trate este presupuesto es justamente los diputados que dependen de Massa, que dependen de Carrió, de Stolbizer, los muchachos del Frente para la Victoria, como Pichetto, como Urtubey, como Mansur, que cacarean en un lado, pero después van y cumplen con la manda del Fondo Monetario Internacional, y ellos dicen, bueno, que el presupuesto tiene que ser discutido, que va a tener retoques, pero de conjunto están dispuestos a tratar el mismo y aprobarlo. Por eso es muy importante las iniciativas que se están tomando de distintos sectores de trabajadores para una gran movilización, para rodear el Congreso, para abrazarlo el próximo miércoles 24, porque es un presupuesto, vos te das cuenta, de guerra para los trabajadores. Es hundir en una mayor miseria a miles de argentinos que ya le están pasando absolutamente mal, ¿no?, en estos días. Entonces, nuestra propuesta es que el próximo 24, en cada localidad de Santa Cruz, así como ha tomado la iniciativa la Mesa de Unidad Sindical ahí en Río Gallegos, que podamos realizar marchas, actos, radios abiertas, volanteada, poner en consideración de toda la población esta situación que es tan grave para el futuro de todos los trabajadores, y que habida cuenta del sometimiento al que han puesto al país a través de este presupuesto, el acuerdo con el fondo, bueno, hay una situación insostenible que tiene que darse una salida política. Por eso desde el Partido Obrero estamos planteando la necesidad que esa lucha, que esa movilización, tiene que tener un planteo que dé una respuesta política. Y la respuesta política de que un gobierno que dijo que prometió pobreza cero y que a lo único que ha logrado es mayores indigentes, que dijo que venía a frenar la inflación y tenemos la misma inflación que en el año 2001, que dijo que venía a respetar las instituciones y tuvo 3 presidentes del Banco Central en forma ilegal, que hace acuerdos de deudas y empréstitos por fuera del Congreso, es un gobierno que ya no tiene la legitimidad popular, y por eso nosotros planteamos la necesidad de que se convoque una asamblea constituyente, libre y soberana, que reorganice el país y su riqueza en favor no de los banqueros, de las multinacionales, de la minería, del petróleo, sino en función de la mayoría trabajadora. Bueno, Omar, muchas gracias, queda muy claro el planteo. Este 24 el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, ¿se van a estar movilizando al Congreso? Sí, está planteada desde el Partido Obrero, desde otras organizaciones del Frente de Izquierda, desde el Plenario Sindical Combativo, gremios docentes, estatales, que se están convocando, más allá de que la burocracia traidora nuevamente deja pasar este ajuste, planteando recién una medida de fuerza para el mes de noviembre. La CGT a nivel nacional, la CGT de Santa Cruz, Vidal, la mesa de gremios, ni una palabra sobre este tema que afecta directamente a los trabajadores, en este caso a los trabajadores petroleros, que van a tener que pagar mayores impuestos a las ganancias. Y esto no tiene una salida juntando firmas. Esto hay que dar una respuesta de carácter gremial, de carácter político, en la calle, porque no puede confiar el pueblo en esos diputados y en esos senadores que ya le han votado más de 100 leyes al macrismo. No podemos confiar en estos diputados y senadores que dicen no, le vamos a hacer algunos retoques, pero dejan pasar la cuestión de fondo, que es que se sigan llevando la riqueza de nuestro país. Por lo tanto, nosotros hemos sido muy claros en el documento que elaboramos
este fin de semana en la reunión del Comité Provincial del Partido Obrero, diciendo claramente que los diputados y los senadores de Santa Cruz no tienen mandato para votar este nuevo ajuste, porque nadie ha votado a algún representante para que vaya a ratificar que los trabajadores pierdan su puesto de trabajo, que los trabajadores paguen mayor impuesto a las ganancias, que las obras que se necesitan para Santa Cruz no se hagan, y que algunos nos digan, bueno, hay que esperar hasta el 2019 y hay que votar bien. Un compañero petrolero que se ha quedado sin trabajo, un obrero de la construcción, sí, que no tiene perspectiva de que se inicie una obra, que las que estaba haciendo fueron paralizadas por los actos de corrupción que se desenvolvieron en las mismas, ese compañero no puede esperar hasta octubre del 2019 que haya elecciones, que en diciembre asuma el nuevo presidente, y después, si sale bien la cosecha del 2020 del maíz y de la soja, van a ingresar divisas al país, y a lo mejor tiene una salida para llevar un pan a la mesa de sus hijos. Esos trabajadores, esos compañeros, necesitan una respuesta ahora, y nosotros los estamos invitando a pelear, a movilizarse, a luchar para que este presupuesto no pase, y a construir una alternativa política para impulsar una asamblea constituyente que se vaya a Macri y que el poder vuelva al pueblo. Bueno, Omar, muchas gracias. Muy clara la editorial del día de hoy. Probablemente nos vamos a estar comunicando en los próximos días para seguir viendo, digamos, cómo viene la situación política allí en la zona norte de Santa Cruz. Cómo no, un abrazo para ustedes, compañeros. Gracias. Gracias.